Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos a este espacio webinar dentro del proyecto ARCOTS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Hoy cerramos este espacio con el objetivo número 17, Alianzas para lograr los objetivos. Tenemos con nosotras a Maje Retz. En un segundito la presentaré, pero antes presento a la cooperativa EMPEU. Nosotras somos una cooperativa de arquitectas que se ha especializado en cooperación al desarrollo. Trabajamos en contextos de internacional, también de acción local y en proyectos que buscan sensibilizar o contribuir al espacio de educación, entre los cuales está este proyecto. Con el objetivo de visibilizar referencias arquitectónicas o buenas prácticas que para nosotras son inspiradoras, hoy cerramos con un proyecto de aquí, de la comunidad. El título es ARREL, Estrategia de Innovación para la Reactivación del Parque de Vivienda en Municipios en Riesgo de Despoblamiento. Y tenemos con nosotras a la cooperativa Carpe, que para nosotras es una cooperativa referente aquí en Valencia, y presentamos a Maje, que es la ponente que compartirá sus aprendizajes y experiencias hoy. Ella es arquitecta también, especializada en innovación urbana, ciudades colaborativas y vivienda colectiva. Su trabajo se caracteriza por la generación de alianzas entre comunidades, administraciones públicas y agentes diversos en los que las personas son las protagonistas. Ella es socia cooperativista de Carpe Studio, desde donde promueve activamente proyectos que buscan impulsar modelos innovadores de vivienda, rehabilitación y revitalización territorial. Su labor se centra en diseñar estrategias urbanas y arquitectónicas que vinculan las políticas públicas, la comunidad local y las cooperativas, promoviendo procesos que generan soluciones inclusivas, accesibles y vinculadas al territorio. Pues nada, Maje, tienes el micro y esperamos la presentación. Yo me cierro y en un ratito conversamos. Vale, muy bien, muchas gracias, Belén. Antes de compartir pantalla, me gustaría agradecer la invitación en participar en un proyecto tan interesante y a ver cómo he intentado un poco cómo vincular nuestra estrategia a lo de S17. Y nada, vamos a comparto pantalla. No, entiendo que se verá bien. Bueno, como ha comentado Belén, pues vengo a hablar de ARREL, que tiene un título bastante largo, ¿no? Como Estrategia de Innovación para la Activación del Parque de Vivienda en Municipios en Riesgo de Despoblamiento de la Comunidad Valenciana. Más allá del subtítulo este tan largo, ahora pues veréis como que es una cosa que creo que a todas las personas que nos interesa este tema nos puede ser como bastante cercano. Quería comentar que esta estrategia estuvo, ¿no?, en 2023 promovida por la Generalitat Valenciana, por la Dirección General de Vivienda, y yo en concreto formé parte de una asistencia técnica que después comentaré el grupo interesante que formamos para poder llevarla a cabo. Em, Cuando desde MPO me propusieron, ¿no?, como vincular un proyecto a lo de S17, pensé en Adele porque leyendo un poco, ¿no?, sobre qué iba, enseguida leí la frase esta de que para lograr los ODS se requiere la colaboración, ¿no?, entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, y enseguida pensé, vale, esta es la estrategia que tengo que explicar, ahora veréis por qué, ¿no? Al final es una estrategia ambiciosa y que para llevarla a cabo y que consiga su objetivo, ¿no?, de reactivar el parque de vivienda en este territorio a veces olvidado, requiere la alianza de todas estas partes de la sociedad. Y luego, buscando un poco más, ¿no?, buscando en las metas de este ODS, me pareció interesante que habla de mejorar la coherencia de las políticas, que creo que es una cosa que con esta estrategia, quizás sin ponerle la palabra coherencia, pero sí que lo perseguimos, ¿no?, como hacer una estrategia que fue participada y que tuviera como esa coherencia con las dinámicas propias del territorio. Y luego, pues, incidir en lo mismo, ¿no? Como buscar como estas esferas público-privada, sociedad civil, cómo todo esto se aúna para que cada parte pueda aportar su experiencia, su conocimiento para poder llevar a cabo las acciones que se proponen.
Como comentaba, formo parte, bueno, o formé parte de un grupo que fuimos una asistencia técnica formada por 4 cooperativas valencianas. Esto me parece importante remarcar, me gusta siempre decirlo al principio, era una estrategia demasiado grande que solas ninguna de nosotras podríamos haber conseguido. Pero también volviendo a la palabra un poco clave, ¿no? de este webinar de alianzas, pues intercooperando entre nosotras conseguimos llevarla a cabo. Como comentaba, pues ARREL es esta iniciativa, ¿no? que busca reactivar las zonas en riesgo de despoblamiento a través de la activación de la vivienda. Con el objetivo principal de fijar población, también atraer, pero me parece importante quedarnos con la idea de que lo que quiere es fijar la población que ya está en ese territorio o que ya tiene un vínculo previo con ese territorio. Y sí que entendíamos o fuimos entendiendo un poco cuando empezamos la estrategia que al final las políticas sobre vivienda tienen como esta fuerza motor, decíamos, ¿no? de reactivar y de atraer población. También la entendemos como que es una pieza más de todos los retos que afronta este territorio. Y antes de entrar un poco más en materia, os comparto una frase, ¿no? que hemos compartido en diferentes presentaciones que hemos hecho, que decíamos que la vivienda es un punto esencial en la configuración de cualquier proyecto de vida. Creo que cualquiera podría estar de acuerdo de esto. Y entendíamos que con ello era un punto esencial en cualquier proyecto de comunidad. Eh, por entrar un poco en materia, ¿no? de qué fue la estrategia, podéis ver que era súper amplia, abarcaba 180 municipios de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, con una gran presencia de la provincia de Castelló. Veréis un poco como en este mapa, no entraré mucho en el tema del desequilibrio territorial, pero creo que sí que es importante como darse cuenta que el norte de la región pues, tiene una mayor presencia de este tipo de municipios que el sur y que la totalidad de estos municipios se encuentran en zonas de interior, y me atrevería a decir como de interior, quizá mal conectadas por carretera y también montañosas. El trabajo que hicimos en ARREL tenía como 4 partes principales, que ahora después pasaré a explicar de una manera más detallada. Por una parte teníamos el objetivo de caracterizar los municipios y su vivienda. Por otra parte, hacer un diagnóstico y que éste fuera participado. Por otra parte, hacer lo que es en sí la estrategia, ¿no? Definir un marco y una estructura de qué es lo que tiene que tener la estrategia, que para quien no lo sepa, al final la estrategia es un documento, ¿no? O sea, es un librito que sale, que es como una guía de lo que se tiene que hacer para conseguir el propósito, que es reactivar la vivienda en este territorio. Y luego una parte que os enseñaré al final, que me pareció como un punto innovador, ¿no? Como que es la primera parte innovadora de esta estrategia de innovación, que fue la parte de la plataforma web, ¿no? Habitualmente las estrategias son un libro, pues esta fue un libro y una web, que se quedó como el primer producto, ¿no? El primer entregable que se suele decir en este mundillo del trabajo. También quería compartiros el esquema de trabajo que hicimos, el cronograma, sin entrar en detalle qué fue cada cosa, pero un poco para que se entienda como que o sea, durante estos 5 meses que aparecen ahí, que al final fueron más, estuvimos implicadas muchísimas personas para poder realizar todas las acciones y poder llegar a la estrategia. Con esto lo que quiero decir es como que al final, para poder llegar a un documento, el trabajo previo que hay, que muchas veces es un poco invisible, es grande. O sea, al final, la estrategia es el punto final a lo que llegamos, pero el trabajo que se hizo entre medias fue muy intenso. Fueron 5 meses, 6 meses de locura. Vale, empiezo a comentaros un poco las cuestiones concretas que hicimos. En un principio lo que hicimos fue caracterizar los municipios y nos parecía muy interesante caracterizar su vivienda infrautilizada. La caracterización de municipios se hizo a través de formularios y visitas de campo. Mencionar que visitamos los 180 municipios. Fue un trabajo, no sé, fue muy interesante, pero también muy intenso, y que la vivienda infrautilizada se calculó a partir de consumos de agua y de padrón. Pusimos el foco en el tema de la vivienda infrautilizada porque estos municipios al final, muchos no tienen la capacidad de crecer, ya son municipios que están construidos y tienen muchos inmuebles que están en desuso, pero en un desuso estructural. Aquí como que me parece también importante mencionar
que el grado que se estaba buscando de desuso era, imaginémonos, una vivienda que se utiliza durante el verano por una familia, no entraría dentro de este estudio. O sea que las viviendas que se detectaron eran viviendas que realmente estaban, bueno, lo que podríamos decir, abandonadas, en desuso, desocupadas, vacías, pongámosle un poco el adjetivo, ¿no? que consideremos. Y como he mencionado, esto supone como una oportunidad súper importante para estos municipios, ¿no? Para fijar población y, en último término, luchar contra la despoblación, que lo digo ya y después lo repetiré, luchar contra la despoblación no consiste únicamente en poder disponer de vivienda, es un punto muy importante, pero al final es una pieza más de este puzzle. Los resultados son bastante complejos. Cuando veáis que hay diapositivas con mucha información, no voy a comentar todo porque si no nos vamos de tiempo, pero bueno, os menciono como un poco las principales conclusiones. Las principales conclusiones es que, para sorpresa de nadie, las principales viviendas que estaban infrautilizadas o en desuso eran viviendas unifamiliares. Esto es lo lógico, al final en estos pueblos la mayoría de viviendas son unifamiliares. Esto lo identificábamos como una cosa positiva porque la mayoría de personas que deciden ir a vivir a estos pueblos o que quieren quedarse es un poco lo que buscan, ¿no? El ideal cuando tú piensas en irte a vivir a un municipio de este tamaño, no piensas tanto en un piso, ¿no? O en el típico edificio de pisos, sino en una vivienda unifamiliar. Entonces decíamos, vale, esa parte la vemos positiva. Otra parte positiva era que las viviendas tenían un tamaño mucho mayor al necesario actualmente. Es decir, hoy en día las unidades de convivencia, familias, como cada uno quiera llamarlo, necesitamos unos metros cuadrados, estamos acostumbrados a vivir en metros cuadrados mucho más mm, pequeños de lo que encontramos, ¿no? Porque os hagáis una idea, había zonas en las que encontramos que la media era de más de 200 metros cuadrados, que es muchísimo. La gran oportunidad, que esto puede ser un efecto multiplicador, ¿no? Cuando reactivamos una vivienda, no solo reactivamos una vivienda para una unidad de convivencia, sino que reactivamos una vivienda para diferentes unidades de convivencia. Y luego la parte que sí que es un poco más compleja es la cuestión de que evidentemente hay muchas de estas viviendas que tienen más de 70 años, que son construcciones muy antiguas y que por lo tanto para poder llegar al nivel de normativa y confort que hoy en día estamos acostumbrados, pues puede ser que requiera una inversión muy alta. Em, el nivel de despoblamiento en las zonas es como bastante heterogéneo, ¿no? Veréis que como que de aquí ahora y más adelante menciono el tema de las zonas. Las zonas a lo que me refiero es que la zona 1 es el norte de la provincia de Castelló, la zona 2 el sur de esta provincia, la zona 3 es como todas las zonas que están como en el interior, norte e interior de la provincia de Valencia y el resto es la zona 4, ¿no? Como el sur de la provincia de Valencia y la provincia de Alacant. También veréis pues, la gran diferencia, ¿no? Entre la infrautilización de cercana al 30% que hay en la zona 1, norte de Castelló, a la que hay en la zona 4, que ya está en el interior de la provincia de Alacant, ¿no? Como que es también ese desequilibrio territorial que mencionaba antes se vuelve a repetir también en el tema de infrautilizada, que creo que tiene como bastante sentido una cosa con otra, pero creo que es importante mencionarlo. Bueno, y eso, y como de factores a tener en cuenta, ¿no? Para activarlas, veíamos que en general pertenecen a pequeños propietarios, que está bien porque en general se sabe quiénes son, ¿no? Pero luego hay otra parte que, claro, tienen capacidad económica limitada. Hay una desconfianza muy grande hacia el alquiler. Al final son viviendas que si se pusieran en alquiler, lo que se puede obtener por ellas no es mucho. Eh, y por lo tanto hay como un poco la sensación esta de no me compensa. No me compensa poner en alquiler con todos los problemas que potencialmente me podría generar, ¿no? Es decir, un poco el miedo este del alquiler que podemos ver en zonas urbanas se ha trasladado también allí. Entonces confían más en la compraventa que en el alquiler. Y luego, evidentemente, hay un envejecimiento demográfico pues, importante que, pues, al final las personas, un poco al final de su vida, no tienen ganas de meterse, por así decirlo, en estos líos de alquileres o empezar a mover inmuebles y que además muchas veces está en mente de esto no es mío, esto es de mis herederos, de mis herederas. Por lo tanto,
cuesta un poco cambiar esa mentalidad. Bueno, como os comentaba, se realiza un diagnóstico participado que incluye cuestionarios, visitas de campo, entrevista y talleres en grupo. Las visitas de campo fueron fundamentales para, por una parte, conocer cuáles son los agentes activos. No es casualidad que los municipios en los que está sufriendo como un repunte, ¿no?, de población y tal, es porque cuentan con estos agentes, ¿no?, con estos técnicos en la administración que están como más motivados para hacer proyectos y generar comunidad. Y ya, comentar que para poder llegar al diagnóstico pues nos gusta como explicarlo a través de un diagrama, ¿no? Pues para que veáis que cómo se llega. Pues se llega realizando un par de cuestionarios, ¿no? Hay un cuestionario que llamamos de bienvenida, hay un cuestionario en el que preguntamos características del municipio, que luego podemos ver en una ficha de cada municipio que está en la web qué tipo de información contienen. Se realizan entrevistas en profundidad a agentes supramunicipales que son muy importantes. Estos municipios al final no pueden funcionar solos. Hay muchos que tienen una persona técnica cada 2 días, unas horas. Entonces, realmente las estructuras supramunicipales, las mancomunidades, les dan como ese apoyo que necesitan para poder sacar políticas adelante. Y también se complementó, por así decirlo, pues con agentes del territorio interesantes que vimos que se les hizo entrevista. Con esto llegamos a lo que llamamos prediagnóstico participado y luego completamos con el taller. Eh, Llegamos a unos DAFOs, ¿no?, que es como, para quien no lo conozca, es un diagrama que clasifica debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero era tan compleja la temática que no podíamos solo hacer uno, por lo tanto hicimos 8 que eran temáticos y luego una síntesis general. Creo que simplemente ya viendo como la variedad de temáticas que surgieron, nos podemos hacer una idea de la complejidad del tema de la vivienda y la complejidad también del territorio al que nos enfrentábamos. Vuelvo un momento atrás, aparte de estos DAFOs, ¿no?, de estos análisis por temáticas y la síntesis general, eh, lo que también decidimos, casi ya al final, tengo que decir, es hacer un diagnóstico por zona. El diagnóstico por zona lo decidimos hacer porque al hacer la visita presencial nos dimos cuenta que las dinámicas territoriales influían mucho y eran muy diversas dependiendo de la zona en la que te encontrabas. Entonces, por ejemplo, esto es como un poco resumen, ¿no? Pues en la zona 1 al final son zonas que tienen un riesgo de despoblamiento severo y que hay comarcas que tienen el 100% de sus municipios en este estado. O sea, como que es importante tenerlo en cuenta, pero a la vez se trata de un territorio con agentes muy activos y que tienen como bastante demanda de personas que les gustaría irse a vivir allí. En la zona 2 es la zona un poco como que está como al interior de la ciudad de Castellón, pues estaba caracterizada por eso también, pues por agentes activos y que había bastante demanda de población joven. Creo que al ser una zona que está relativamente bien conectada, creo que hay por ahí, no sé el nombre de la autopista, pero hay una autopista que pasa por ahí, pues al final ese tipo de cosas que nos pueden parecer un poco como banales, no sé cómo decirlo, pues sí que fomentan la conectividad con núcleos un poco más grandes que hacen como atractores. En la zona 3 eran pues realidades súper diversas. Evidentemente la zona de Ayora no se parece al rincón de Ademuz, pero sí que en general en todas estas zonas había un gran predominio de los agentes vinculados a las mancomunidades y sí que Valencia actúa mucho como ese efecto un poco atractor, ¿no?, de servicios, de empleo y tal. Hay muchas personas que viven en esa zona y teletrabajan o trabajan en Valencia. Y por último, la zona 4, que es como bastante curiosa, más allá del sur de la provincia de Valencia, sí que podemos ver que es como la zona esta un poco así montañosa que está como entre Alcoy y la costa, ¿no? Entonces es una zona que está bastante tensionada por la franja litoral, una zona en el que en el litoral vive prácticamente del turismo y por lo tanto la zona montañosa está en riesgo de despoblamiento, pero está lleno de segundas residencias,
y de turismo, ¿no? Como que tiene esa presión. Vale, pues a partir de esta información, eso es lo que llamamos el prediagnóstico, hicimos como sesiones con agentes del territorio. Agentes del territorio, ¿a qué me refiero? Me refiero a, pues a veces eran arquitectos municipales, a veces eran técnicas, a veces eran personas que pertenecían a un proyecto comunitario que había en la zona, personas vinculadas a las oficinas Xaloc, a las mancomunidades, o sea, era un poco diverso, pero todo eran personas que sí que tenían muchísimo conocimiento del territorio, conocimiento de los recursos que tienen, qué funciona, qué no funciona, cuáles son las mayores reticencias, y eso fue súper enriquecedor para este diagnóstico que habíamos hecho. Evidentemente, personas técnicas visitando los lugares lo pudiéramos acabar de aterrizar con personas que vivían ahí el día a día. Otro diagrama de cómo es un poco el flujo, ¿no? De cómo pasamos de tener un prediagnóstico a hacer diferentes rondas de talleres para poder llegar al final a definir la estrategia, ¿no? Con ellos fuimos, o sea, nos acompañaron a través de los talleres para definir un diagnóstico, después definir una estructura de la estrategia y finalmente poder priorizar y acabar de definir lo que eran en sí las acciones y la gobernanza de la estrategia. Nada, como comentabas, al final nosotros sí que, bueno, a todas las cooperativas implicadas, pero a Carpe también en especial, nos encanta hacer cosas participadas porque al final también puedes medir un poco el potencial éxito o no de la estrategia, ¿no? Y sí que vimos como que el grupo de personas que se conectaban eran personas muy activas, que tenían muchas ganas de trabajar y de poner de su parte para revertir esta situación. Entonces, a partir de esos resultados, lo que decidimos, bueno, lo que hicimos, lo que nos tocaba hacer era finalmente como ponernos a redactar la estrategia. La estrategia se divide en 4 bloques, tiene 14 líneas de actuación y 35 acciones, o sea, es bastante completa. ¿Y por qué la definimos en 4 bloques? La definimos en 4 bloques porque nos dimos cuenta que los municipios estaban en un diferente punto de maduración, que lo que servía para uno no servía para el de al lado y que cada uno tenía sus prioridades. Entonces, lo que intentamos a través de estos 4 bloques temáticos fue atender las necesidades. Y no hay un orden de primero, evidentemente sería más interesante primero conocer, pero no hace falta que sea primero conocer, después rehabilitar, luego acceder y luego habitar, ¿no? Como que cada municipio podía como sobreentender o analizar en qué punto estaba y ver de todo este catálogo de acciones cuál sería la más interesante a implementar. Voy a pasar por ellas, no voy a profundizar en todas porque si no nos iremos muchísimo de tiempo, pero un poco por entender, no sé si conoces cómo suele funcionar una estrategia, en este caso el bloque temático, que en este caso es conocer, se le asignaban unos objetivos estratégicos, a estos unos objetivos operativos, un objetivo operativo es un objetivo como más aterrizado, y luego cuando entramos a proponer qué es lo que haríamos, proponemos acciones. Estas acciones están agrupadas en líneas de actuación, ¿vale? Entonces lo que voy a ir comentando un poco son más las líneas de actuación. En este bloque de conocer, veíamos clave 2 cosas. Por una parte, seguir profundizando en el tema de la vivienda infrautilizada, tener mucha más información, mucho más detallada, conocer de verdad qué es lo que no está activo y por qué. Y luego, por otra parte, mediar con personas propietarias para intentar revertir un poco esta cultura, ¿no? Que os comentaba antes, como este miedo a activar, a poner en alquiler, ¿no? Las propiedades que tienen. El siguiente bloque, que era rehabilitar, por una parte, proponíamos como herramientas cercanas y accesibles de información, es decir, acercar todo lo que ya existe al territorio, porque hay algunos municipios que quedaban lejos de la información que en entornos urbanos podemos tener de manera más accesible. Por otra parte, rehabilitar por parte de personas propietarias. Ahora, esto al final es una estrategia que pertenece a la administración pública, pero también se proponían cosas que pudieran realizar las personas propietarias o animarlas a que ellas lo hicieran. Otro bloque un poco indispensable, siendo una estrategia, pues, de la administración actuando como un agente activo, ¿no? En la rehabilitación de inmuebles. Por otra parte, la adaptación de instrumentos y marcos reguladores al territorio.
porque al final nos dio un poco la sensación cuando trabajábamos en el territorio de que la normativa está muy bien y está genial, pero está bastante pensada para entornos más de ciudades y sobre todo para obra nueva y no tanto para la realidad que ellos tienen. Y en este bloque sí que quisimos introducir una parte de innovación, porque ya que era una estrategia de innovación, dijimos, vale, vamos a proponer algunas cosas porque sí que vimos que los agentes del territorio están preparados para llevar adelante acciones que sean más allá de lo que ya conocemos. Entonces propusimos una serie de acciones centradas principalmente en tema de masovería y, cooperación, y cooperativa de rehabilitación. En el siguiente bloque de acceder tenemos dos líneas de actuación que se centran en el alquiler asequible, porque al final es un poco lo que también la gente desea. Las personas que no tienen una propiedad en estos territorios, lo que primero quieren es probar y para probar hace falta un alquiler. Por lo tanto, por una parte, vivienda pública para alquiler asequible y por otra, cómo hacer para que estas propiedades que son privadas se conviertan en un alquiler como una opción segura, deseable y asequible. Y por otra parte, también no nos podíamos olvidar del tema de la adquisición, no es el foco de la estrategia, pero había que incluirlo como adquisición de vivienda para primera residencia. Y otra vez metimos un poco el tema de innovación con la promoción de vivienda colaborativa en estos territorios que pensamos que podía ser una cuestión como bastante activadora en general de todo, ¿no? Como de la comunidad y de la economía también. Y por último, esta es como la parte un poco más abstracta, porque hemos intentado proponer acciones que salgan de la vivienda, ¿no? Como porque nos da un poco la sensación de que solo proponiendo cosas de vivienda es como, vale, pero el fin no es la vivienda, el fin es reactivar los municipios, ¿no? Y que sí que nos dimos cuenta de que había cositas que también eran importantes de hacer más allá de en sí actuar sobre el parque de vivienda. Y pues nada, pues propusimos una línea de acción que se trata pues, en redes vecinales, convivencia y apoyo mutuo, que se trata pues, en estas figuras que reactivan los municipios. En segundo lugar, en reactivar el ecosistema de innovación. Al final vinculamos mucho la innovación a territorios urbanos grandes, ciudades más grandes, pero en estos territorios también está surgiendo y puede surgir seguro mucho más la innovación. Y en último, pues también veíamos que se podía como explorar, ¿no? E innovar en tipologías habitacionales y sobre todo proyectos que hagan de usos mixtos, que son como estos proyectos que, por ejemplo, cooperativas que no van solo a la vivienda, sino que van como vivienda, trabajo y servicios, ¿no? Ya estoy prácticamente terminando. Quería mostraros el esquema de gobernanza sin entrar en detalle, pero porque entendéis un poco que nos parecía importante que al final definir una estrategia tan compleja en un territorio tan complejo necesitaba también una gobernanza que ayudara a que esa complejidad se aterrizara. Entonces, lo que hicimos fue analizar como tres niveles, por una parte la parte de representación política, por otra el personal técnico que forma parte de la administración y por último todos los agentes que no forman parte del sector público, pero que están ahí y están remando para que esta situación se revierta. Y luego clasificamos en tres niveles, como nivel local, nivel supramunicipal, que como he comentado antes es clave en este territorio, y el nivel autonómico, que al final, siendo también una temática de vivienda, es clave porque es quien tiene el poder legislativo para poder impulsar pues, subvenciones, ayudas y leyes. Esto es lo último que se hizo. Se iba a hacer al final no llegó a hacerse al final, se hizo de manera paralela. También fue una alianza entre direcciones generales, la Dirección General de Vivienda y la Dirección General de TIC, la DGTIC, todas de la Generalitat Valenciana. Y se hizo Te esta web. propongo que la dejemos para que la puedan explorar por el tiempo. ¿Te parece, Maje? Vale, sí. Vale, simplemente comentaros que encontraréis un buscador de municipios, que los municipios están bastante bien explicados, las fichas de caracterización que se le hizo, herramientas en general para activar la vivienda y la documentación que está vinculada con la estrategia. Y ya estaría, esto es todo. Pues muchísimas gracias por el trabajo realizado entre todas. Bueno, creo que
más allá de las alianzas intersectoriales, la intercooperación y el cooperativismo entre compañeras que habéis realizado. O sea, me parece la escala da muchísimo vértigo y el mapeo que habéis hecho es brutal, desde las visitas, las entrevistas, los talleres, sistematizar toda esta información para llegar como a cosas tangibles, me parece que es, bueno, increíble el trabajazo en tan poco tiempo, ¿no? En esa carrera de fondo de esos 5 meses. Y luego también lo de la clasificación de los puntos de maduración, creo que hay una reflexión también como de analizar cada cuestión en su tiempo, en su escala y demás. Creo que podéis estar orgullosísimas del trabajo que habéis hecho y animo a todas, ya que no hemos podido ver la web, que no nos da tiempo a que podáis entrar e investigar los municipios en los que se ha trabajado y los casos de estudio y el resto de información que tienen las compañeras, así como a descargar los documentos que comparten. Quería hacerte las preguntas, Maje, para que en estos 5 minutitos nos puedas, pues después de tus experiencias, pues, responder, ¿no? ¿De qué manera crees que la arquitectura o el urbanismo o el ejercicio profesional de nuestro sector se convierte en una herramienta para garantizar derechos, ¿no? Em, yo, o sea, personalmente un poco como que entiendo que al final o sea, personalmente, ¿no? Como desde Carpe sí que tenemos como una visión un poco crítica, ¿no? de la arquitectura, ¿no? Entonces tendemos a pensar un poco como que la arquitectura es la infraestructura en general de la vida, entonces evidentemente puede y debe, ¿no? contribuir a tener pues sobre todo pues una vivienda digna, ¿no? Por ejemplo, o sea, es como una cosa como muy tangible en el día a día. Estoy hablando siempre como del contexto un poco valenciano porque hay otros contextos más desfavorecidos que se me escapan. Pero creo que también, o sea, nosotros lo que nos obsesiona bastante y en lo que centramos nuestros trabajos es en el tema del proceso, ¿no? No solo que el resultado, que el objeto que obtienes de eso garantice derechos, sino que el proceso también lo haga. Entonces sí que pensamos que en nuestros procesos, al involucrar a las personas en que formen parte de sus soluciones, a también como formar un poco ciudadanía crítica, ciudadanía que se sienta parte, pensamos bastante como en el derecho a la participación de la vida pública y de las políticas públicas también, ¿no? O sea, yo creo que es eso, o sea, como no entender solo como el final, sino también el proceso que llevas a cabo hasta que obtienes ese objeto, que ese objeto muchas veces es un edificio, pero otras veces puede ser un documento, una estrategia o puede ser una propuesta para presupuestos participativos. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué condiciones son necesarias para que estas soluciones de ARREL generen interés en la comunidad, ¿no? Para que esos perfiles que quieren adquirir una propiedad elijan estos contextos o estos territorios? A ver, yo lo que nos dimos cuenta y lo que nos pareció súper interesante es que la Dirección General de Vivienda de entonces lanzó esta estrategia o propuso esta estrategia ya habiendo detectado este interés. Entonces, creo que realmente el interés por ir a vivir a estos lugares existe. Sí que es verdad que en la pandemia hubo un boom, pero creo que hoy en día se mantiene. Pero evidentemente la vivienda no es lo único. O sea, es importante, evidentemente es fundamental cuando tú vayas a un sitio, porque hay muchas personas, pongo ejemplos, hay profesores que van a las escuelas rurales y no tienen dónde quedarse o quién les alquila una vivienda, eso evidentemente es un problema. Pero más allá de eso, si se quiere reactivar estos municipios, está claro que la vivienda es una pieza más. Y luego, en la pieza de la vivienda, yo creo que un poco son como las barreras culturales que comentaba antes, ¿no? Como que es más como el tema del miedo al alquiler, también hay como mucho apego a las propiedades, ¿no? Esto ha pertenecido toda la vida a mi familia, no se lo puedo dejar a nadie más. Y ahí en ese punto a mí sí que creo, o sea, como que las personas que tengan especial interés en que sus pueblos no desaparezcan, porque al final desaparecerá un pueblo existe en la medida en que existen personas que viven allí, creo que también se tienen que incluir a ellos mismos como parte de la solución, ¿no? Nos encontramos como muchas personas que veían las soluciones, pero esperaban que le hiciera el vecino y no una misma. Entonces sí que creo que en ese punto, o sea, sé que es súper complicado, que lo digo desde la distancia, pero creo que sí que es un punto en el que en Estoy general en comunidad se tiene que dar una respuesta y ser parte de la solución.
Las contribuciones desde dentro, ¿no? Desde el formar parte. Y por último, para cerrar este último webinar, Maje, desde Carpe, ¿qué mensaje queréis dar a nuestra audiencia, ¿no? A esos y a esas estudiantes, a los jóvenes profesionales que comienzan a ejercer? ¿Cómo pueden construir o cómo pueden acompañar procesos y espacios que cuenten historias, que promuevan la convivencia y que garanticen derechos? Pues yo creo que para las personas que están en la carrera, eh, que mantengan la ilusión, que lo aprovechen, que no se agobien. Creo que es muy fácil agobiarte en la carrera de arquitectura. A veces olvidamos de que es solo una carrera. Sé que es mucho más, pero es solo una carrera, ¿no? Y que hay que aprender cómo a disfrutarlo. Y a mí lo que sí que me parece súper importante si están estudiando es descubrir ámbitos, como descubrir cosas que te gustan, porque muchas veces tendemos a pensar que si estudio arquitectura solo puedo hacer edificios o solo puedo hacer reformas, y si estudias arquitectura puedes hacer muchísimas más cosas. Entonces creo que es importante hacer cursos de cosas que a lo mejor piensas que no tienen nada que ver, pero en un futuro, si te gusta y quieres que tu carrera profesional vaya por ahí, le encontrarás como vinculación. Y a las personas que ya hayan terminado, pues que si es... Yo es que intento captar todo el mundo hacia mi sector, que no es el de la construcción. Y nada, pues que si hay personas que están en la parte de la construcción y que no están contentas, que creo que sean conscientes de que haber estudiado una carrera como arquitectura te da muchísimas herramientas para poder aplicarlas a contextos muy diferentes y que se abran a explorar esos contextos. Pues muchísimas gracias A por vosotros. acompañarnos, por aceptar la invitación y por todos los aprendizajes que has compartido. Cerramos esta edición de ARCOTS de este año con Carpe. Muchísimas gracias a todas las que nos habéis visto y seguido hasta ahora y nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Maje, y hasta pronto. A vosotros.